Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 55. El Dr. Kyuda Igaraki se apresuró a entrar en uno de sus laboratorios experimentales de Nomu y se acercó a un tanque que parpadeaba en rojo y le emitía pitidos con furia. ¡Ay no, ay no, ay no! La tapa no se abrió cuando presionó el botón, ya que decía que necesitaba su clave de acceso. Rebuscó en su bolsillo cuando la tina comenzó a temblar y mecerse de un lado a otro siniestramente. No debería haber agregado eso último. No debería haber hecho eso. Murmuró para sí mismo cuando finalmente localizó su tarjeta y la deslizó en el lector. Recibió otro mensaje que decía: advertencia, peligro de seguridad. Sí, sé que existe un peligro para su seguridad, por eso estoy tratando de entrar. Golpeó la máquina varias veces antes de que aceptara su tarjeta una vez más. Finalmente se abrió la tapa de la tina y salió una tremenda nube de mal olor gris oscuro. El Nomu del interior se retorcía y tenía ampollas que crecían rápidamente y se curaban por todo el cuerpo. Rápidamente lo apuñaló con una jeringa grande llena de un cóctel de supresores de peculiaridades y anestésicos. Inmediatamente supo que era demasiado tarde para salvarlo cuando una de sus extremidades se hinchó y luego estalló, rociando sangre y más vapor por todas partes. El Nomu tembló cuando todo su cuerpo burbujeó y siseó antes de disolverse en un asqueroso montón de humeante sustancia carnosa. Maldita sea, sabía que mezclar esa mutación completa y ese potenciador juntos era una mala idea. Murmuró mientras tomaba algunas notas y trataba de localizar un pañuelo para limpiar las vísceras de Nomu de su bigote. Estaba haciendo algunas pruebas en la suciedad y trabajando en su computadora unos minutos más tarde cuando escuchó que se abría una puerta. Levantó la vista para ver a All for One acercándose con sus vías intravenosas flotando en una nube amarilla de aspecto alegre detrás de él. ¡Ay! Buenas noches, Sensei, ¿qué te trae al laboratorio hoy? Garaki preguntó. Escuché la alarma y quería asegurarme de que no había pasado nada terrible. All for One dijo mientras rodaba hacia el ahora licuado Nomu. Garaki suspiró. Desafortunadamente no pude estabilizar tan bien como pensé que lo había hecho. Parece que todavía no he descubierto cómo hacer que este tipo de peculiaridades se integren entre sí correctamente. ¿Qué peculiaridades tenía este? Todos para uno, preguntó. Fue el que lo convirtió en sujeto de gas de pantano inflamable, y el que sobrealimentó las propiedades químicas de los gases. Deben haber sido esas peculiaridades mezcladas las que lo derritieron esta vez. Garaki dijo que desafortunado, esos se habrían combinado bastante bien. All for One dijo mientras se dirigía hacia el escritorio y comenzaba a hurgar en los cuadernos. Oh. Sensei, antes de que me olvide, esa comadreja Hiram vino hoy. Dijo que tenía algo urgente, solo para tus ojos. Garaki dijo mientras buscaba el sobre en el bolsillo de su bata de laboratorio. ¿Y por qué solo recibo esto ahora si es tan urgente? Todos para uno, preguntó. Bueno, puede ser urgente, pero dudé que fuera más urgente que una posible explosión de Nomu. Garaki dijo mientras le entregaba la carta y luego volvía a hurgar y empujar el lodo de Nomu. All for One asintió y luego acercó la carta a su cara para olerla. Presumiblemente estaba usando la peculiaridad que le permitía oler palabras para poder leer. ¿Está seguro de que no quiere que agarre a ese niño héroe, Sensei? ¿El que tiene los 3 juegos de cosas extrañas en el brazo del órgano? Podrías hacerte crecer un nuevo par de ojos. Quizás incluso un poco más como respaldo. Pero All for One no había respondido. Pasaba furiosamente la nariz por la página. Finalmente dejó la nota con una mirada estupefacta en su rostro. ¿Qué pasa, Sensei? Garaki preguntó. All for One apretó las manos en puños, pero luego las deshizo rápidamente mientras arrugaba la página. El topo de Hiram en la policía logró entrar en la oficina del detective favorito de All Might. Todos para uno, dijo, y... ¿nos ha encontrado ya el bufón? No quería volver a tener instalaciones de mudanza, era un fastidio transportar las cubas de Nomu. Y tendría que lidiar con las quejas de Kurohiri sobre el derrame de varios fluidos en la puerta Warp, lo que sería tedioso. No. All for One dijo seriamente. Parece que uno de nuestros Noumus ha escapado. ¿Qué? Garaki giró tan rápido que se le torcieron las gafas. Aún más, aparentemente ha estado actuando por sí mismo durante meses, e incluso es sensible. All for One continuó, flexionando su mano y dejando que varias peculiaridades parpadearan en ellos. Garaki le arrebató la nota y comenzó a leerla lo más rápido que pudo.
Hola y gracias por no matarme yada yada yada. Mi chico encontró un cuaderno en el escritorio de Tsukuachi con notas sobre un vigilante que estaba bajo sospecha de tener conexiones con la liga de villanos yada yada. Sospechoso de ser un Nomu, cuestionó y reveló que estaba y había escapado y ahora estaba trabajando contra ellos. ¿Esto es en serio? Garaki preguntó con una expresión facial que reflejaba la mirada estupefacta anterior de All for One. Aquí dice que la Gestalt tiene recuerdos de algunas de las personas que intervinieron en su creación. Eso es imposible, nunca tuvimos más que instintos básicos y un par de fobias profundas sobrevivieron al proceso de combinación. Garaki dijo. All for One se frotaba la cara con cicatrices. Creo que lo es, y pensar que lo conocí el otro día cuando Tomura estaba tratando tontamente de reclutar a esos vigilantes. ¿Lo conociste? ¿Cuáles eran sus peculiaridades? ¿Cómo se presentó su personalidad? Garaki preguntó rápidamente sacando su libreta de la mesa. Sí, bueno, veamos, estaba hecho de baba o limo o algo así y podía crear explosiones. También tenía una capacidad de crecimiento muscular y mostró brevemente algún tipo de peculiaridad de control mental. Todo para uno, dijo. Garaki asintió. No recuerdo esas peculiaridades específicamente, pero todas suenan lo suficientemente interesantes como para que las hayamos usado en el pasado. ¿Y un cuerpo hecho de baba dijiste? Echó un vistazo a la pila de lodo todavía burbujeante del Nomu recientemente fallecido. Sin embargo, no sé cómo podría haber sobrevivido. Esas peculiaridades son tremendamente incompatibles. Habría recordado haber intentado algo tan aventurero como eso, creo. Todos para uno reflexionó. Bueno, tal vez no lo hicimos entonces. Garaki dijo mientras se rascaba la cabeza calva. Quiero decir, si estuviera hecho de una sustancia pegajosa, y todos los que fallan terminan tirados por el mismo desagüe. All for One lo miró y dijo, ¿estás diciendo que varios experimentos fallidos podrían haberse mezclado de alguna manera en las alcantarillas y terminaron funcionando? Garaki se sentó allí contemplando la absoluta improbabilidad de tal ocurrencia por un momento y luego se encogió de hombros. He visto peculiaridades hacer cosas más extrañas. All for One parecía estar cada vez más entusiasmado ante la perspectiva de un Nomu tan exitoso. Incluso tenía una sonrisa maníaca que comenzaba a crecer en su rostro. Fue muy fuerte, doctor. Venció a Tomura y Kurohiri en momentos. Y pareció reconocerme, incluso me preguntó si tenía una peculiaridad meta. Todos para uno, dijo. ¿Una meta peculiaridad? Preguntó Garaki. Sí, creo que significa como en una peculiaridad que afecta a otras peculiaridades, como la mía. Todo para uno, dijo. Garaki había sacado vídeos de Gestalt, y estaba leyendo información al respecto. Esto es increíble. De alguna manera fue capaz de incorporar por completo múltiples peculiaridades muy diferentes juntas y permanecer coherente. Solo mira, se adapta mientras lucha y piensa por sí mismo. Dijo Garaki señalando su computadora que tenía un video de Gestalt luchando contra un villano antes de darse cuenta de que All for One no podía verlo. All for One colocó su mano en el costado de la computadora y sus dedos se convirtieron en cables antes de meterse en uno de los puertos. El video se rebobinó y luego comenzó a reproducirse nuevamente desde el principio. Iba a intentar usar All for One en su peculiaridad para ver cómo funcionaba, pero luego Tomura tuvo que ir y ser apuñalado, así que no tuve oportunidad. Debería haberme dado cuenta de que sucedía algo más cuando usaba esa peculiaridad cerebral. All for One dijo después de que terminó el video, sonando irritado. Oh, así fue como Tomura se había pulverizado los codos. Garaki tuvo que someterse a una cirugía extensa para asegurarse de que pudieran curarse adecuadamente. Tenemos que encontrarlo. Si algún Nomu falló logró sobrevivir y solo está corriendo como un justiciero, debe tener algo especial que le permitió funcionar tan bien. Este podría ser nuestro próximo gran avance. Garaki dijo pensando en cuán poderosas serían sus creaciones si pudieran estar compuestas de cualquier peculiaridad y no limitarse solo a aquellas que fueran similares en categoría y efecto entre sí. All for One levantó su mano que estaba llena de una luz azul brillante. Se arremolinó por un momento y luego se apagó. Desafortunadamente, la peculiaridad que usé para encontrarlo originalmente, satélite, solo te permite encontrar algo si mantienes su imagen en tu mente. All for One reactivó su peculiaridad y se resolvió en la Tierra antes de cambiar para acercarse a Japón y cada vez más cerca hasta que se detuvo en una imagen de Tomura sentado en un sofá con los brazos y los hombros envueltos en vendas y gritando a un televisor. All for One apretó el puño y la peculiaridad se apagó. Gestalt debe verse diferente la mayor parte del tiempo, ya que solo podía usar esta peculiaridad unas pocas horas al día. Todo para uno, dijo.
Tendré que ver si Hiran tiene alguna muestra que pueda comprar entonces. Garaki murmuró mientras anotaba un pensamiento perdido en el blog de notas. Se giró hacia su computadora y abrió su correo electrónico. Iba a enviar la solicitud a Hiran en el acto. Se detuvo cuando vio que el corredor de información le había enviado otro mensaje para corresponder con la nota escrita a mano. Hizo clic en él con curiosidad y sonrió cuando se cargó la información. Era un archivo que contenía todos los informes policiales y la información que tenían sobre su ad de perfiles anteriores. Tenía la nariz prácticamente pegada a la pantalla mientras se desplazaba tan rápido como podía comprender por la página. Esto fue increíble. Apenas podía creer la elegancia de todo aquello. Sensei, necesita mirar esto. Garaki dijo cuando llegó al final de la página. Los cables en los que All for One había convertido sus dedos se deslizaron hacia el puerto. La pantalla parpadeó y luego estaba en la parte superior de la página. Se acercó aún más rápido de lo que Garaki se había estado desplazando y sabía que All for One probablemente estaba usando una peculiaridad mental para ayudarlo a comprender todo tan rápido, ya que no estaba tan versado en este campo como Garaki. ¿Puedes creerlo? Mira lo elegante que es todo. No es de extrañar que esos tontos de la policía no pudieran verlo. Lo que sea que haya sucedido para recombinar todo el ADN de esta manera lo ha hecho tan perfectamente que los diferentes factores peculiares son prácticamente indistinguibles. Garaki dijo emocionado. No tenía idea de que podría haberle hecho esto a un Noumu. Esto estaba años luz por delante de lo que estaban haciendo actualmente. Ni siquiera estaba seguro de poder replicarlo. Corríjame si me equivoco, doctor. Pero parece que los factores peculiares están todos unidos en el ADN mediante el uso de una hebra común. Pero cuando lo miro, no veo ninguna de las estructuras que se correlacionan con los efectos peculiares comunes. Dijo All for One. Garaki se pellizcó el bigote entre los dedos mientras pensaba, pero luego se dio cuenta de que todavía tenía residuos de Noumu y tuvo que limpiarlos con su bata de laboratorio. Sí, también lo noté, pero no es que no tenga ninguna de las estructuras peculiares comunes, es que no tiene ninguna. ¿Eso significa que uno de los individuos utilizados en este Noumu no tenía peculiaridades? Todos para uno preguntó. Es una posibilidad. No he trabajado mucho con sujetos sin peculiaridades desde hace un tiempo, ya que es un dolor tenerlos hoy en día y sus cuerpos son mucho más frágiles. Además, todos los que están a la venta están siendo comprados por ese tonto de Overhaul. Dijo Garaki mientras resaltaba varias cosas en su computadora y las superponía a investigaciones anteriores. Debe haberlos estudiado extensamente mientras desarrollaba sus drogas peculiares. All for One murmuró, tal vez debería enviar a Tomura a recuperar su investigación cada vez que tenga la oportunidad. ¿Tomura? ¿Estás seguro de que es una buena idea? Todavía está en una de sus fases de destrucción de la sociedad si no me equivoco. Puede ser un poco imprudente que él maneje una operación tan delicada. Dijo Garaki, mientras pensaba en algunos prototipos de Noumu que podrían prestarse bien para tal tarea. Tal vez tengas razón. Tal vez tendré que hacer estallar por mi cuenta en su lugar. Todo para uno dijo. Avísame antes de que lo hagas para que pueda preparar tu disfraz de respirador móvil. Garaki respondió. Estaba raspando distraídamente la sustancia pegajosa de Noumu en el desagüe integrado en cada tina cuando recordó algo de antes que iba a hacer Tomura si no puede hacer que esos vigilantes trabajen con él. No estoy seguro. Sin embargo, el pequeño desgraciado astuto pensará en algo. Dijo All for One, y luego agregó, espero que Kurohiri me mantenga informado. Dígale que tengo algunos Noumu de bajo grado que no necesitaré más y que él puede tener si quiere. Dijo Garaki. Estoy seguro de que estará encantado. All for One respondió secamente. Garaki detuvo el video de Gestalt, despegando por los aires sosteniendo al villano muscular sobre su cabeza y lo rebobinó. Con la imagen pausada en el instante de una explosión, Garaki pudo ver vías intrincadamente diseñadas para que su explosivo fluyera a través de él. Debe ser tremendamente inteligente si pudiera ser tan inteligente como para diseñar eso. Él sonrió ampliamente y murmuró: no te preocupes, Gestalt. Te llevaremos a casa. Capítulo 56. Katsuki se sentó con antipatía mientras Shinzou se metía en la boca la mediocre cena de la cafetería. Habría esperado que la agencia del héroe de las llamas al menos sirviera comida algo picante. Le hizo extrañar la cocina de su madre. Pero luego, al pensar en eso, surgió una gran cantidad de pensamientos no deseados, por lo que los empujó hacia abajo. Su mente volvió a la sensación de Shinzou comiendo su comida. Notó cierta conmoción detrás de ellos y giró un ojo para mirar.
La ceja de Shinzou se contrajo con irritación cuando dijo que no le gustaba que le robaran los ojos de esa manera. Sin embargo, a Katsuki no le importaba. Endeavor se abría paso a través de la cafetería con sus maletas de héroe. Oh, genial, ahora tenemos que hacer más jodidas pruebas. Katsuki murmuró. ¿Cómo vamos a escabullirnos esta noche? Stein aún no ha atacado, por su patrón, está retrasado, dijo Deku. Shinzou frunció el ceño y volvió a dejar la cuchara en el plato. Probablemente para que no tuviera la boca llena cuando Endeavor los alcanzara. Todoroki notó el ceño fruncido de Shinzou y miró a su alrededor para ver a qué se debía. Katsuki supo el momento en que vio a Endeavor porque su rostro se oscureció. Con suerte podemos salir después, Endeavor probablemente no nos entretenga demasiado tarde. Dijo Shinzou. Endeavor colocó el maletín que había estado cargando en su mano sobre la mesa y luego usó su mano ahora libre para deslizar la otra de donde había estado debajo de su brazo. Katsuki podía sentir la ligera punzada de culpa que Shinzou sentía cada vez que sus ojos se posaban en el yeso. Date prisa y termina tu comida. Vamos a patrullar esta noche. Dijo Endeavor. Entonces será aún más difícil escabullirse. Eraserhead no se quejaba siempre de todo el papeleo de mierda que tenía que hacer después de las patrullas. Dijo Katsuki. Todoroki dejó sus palillos después de haber terminado su mordisco y luego dijo ¿dónde estamos patrullando? El rostro de Endeavor se torció en una leve sonrisa Osu. Hay escoria allí que necesita limpieza. Katsuki inmediatamente revocó su anterior lamento sobre Endeavor. Este tipo sabía dónde estaba. Tan pronto como Endeavor dio media vuelta y se alejó, Katsuki sintió que Shinzou también comenzaba a sonreír. Todoroki los miró y preguntó, ¿por qué están tan emocionados de ir a Osu? Shinzou tomó un bocado de comida para enmascarar su sonrisa y respondió después de haber tragado no hay razón. Solo estoy emocionado de hacer un poco de turismo, eso es todo. Todoroki no parecía convencido. Terminaron de comer y se apresuraron a ponerse sus disfraces. Todoroki comenzaba a verse un poco entusiasmado por ir a una patrulla después de un par de días de entrenamiento y varios otros entrenamientos al menos. A pesar de su entusiasmo por salir, Katsuki lo había disfrutado. Habían aprendido mucho al estar expuestos a habilidades legítimas en lugar de juntar un repertorio de lo que sea que recogieron de la calle. Endeavor los tenía en el mismo auto que los había recogido en la estación de tren. A ellos se unieron un par de compinches que se apiñaron en la parte de atrás de manera incómoda. Burning condujo como un maníaco, por lo que llegaron a Osu en un período de tiempo relativamente corto. Estacionó en alguna agencia que Katsuki no reconoció y luego salieron a patrullar. Rápidamente se separaron de los compinches, Endeavor dijo que podían cubrir más terreno, pero Katsuki tuvo el presentimiento de que los tenía buscando a Stein. En realidad fue bastante aburrido. No muy diferente de sus patrullas regulares. Además, ni siquiera pudieron esconderse en las sombras, que era la mitad de la diversión. Y siguió siendo aburrido con Endeavor aniquilando todo lo que se movía ilegalmente. Deku y él estaban jugando un juego para ver si alguno de ellos podía detectar algo malo que estaba a punto de suceder antes de que lo hiciera Endeavor. Hasta ahora, ambos todavía estaban en cero. Endeavor se puso rígido y giró la cabeza para mirar hacia el centro de la ciudad. Un segundo después, una explosión masiva y gritos sacudieron la ciudad. ¿Cómo diablos sigue haciendo eso? Katsuki gritó de frustración. Eso es todo. Gritó Deku. Este es justo el tipo de escenario que Stein usa para atacar. Tenemos que irnos. Shinzou se dirige a la ruta que planeamos. Endeavor les había gritado que lo siguieran y corrió hacia la explosión. Shinzou se retrasó y luego, cuando él y Todoroki se adelantaron lo suficiente, giró y corrió por un callejón. Ya habían planeado la forma más rápida de verificar todos los callejones potenciales de antemano, así que ahora solo tenían que averiguar dónde estaban ahora. Shinzou estaba abriendo el mapa en su teléfono cuando una mano aterrizó en su hombro. Se dio la vuelta para encontrar a Todoroki mirándolos. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Preguntó con frialdad. Shinzou se quitó la mano del hombro y dijo, ocúpate de tus propios asuntos mientras comenzaba a caminar más hacia el callejón. Buscó su ubicación en su teléfono y rápidamente planeó cómo llegar a la ruta. Estaba a punto de deslizar el teléfono en su funda cuando se lo arrebataron de la mano. Devuélveme eso. No tengo tiempo para tus tonterías en este momento, Todoroki. El grito.
Todoroki estaba mirando el mapa con los ojos muy abiertos y Katsuki se dio cuenta de que realmente no tenían una buena excusa para explicar por qué la ciudad de Osu estaba completamente cubierta de un extremo al otro con X y balizas de ubicación. Cada uno estaba etiquetado con intrincadas notas en cada callejón que habían visitado durante el fin de semana previo a la pasantía. Todoroki miró hacia arriba y los miró a los ojos. ¿A dónde vas? ¿Qué es este Shinzou? Shinzou agarró el teléfono con un tentáculo y lo metió en un bolsillo al azar. Le dio la espalda a Todoroki sin responder y salió corriendo por el callejón. Prácticamente gruñó cuando el hielo brotó alrededor de su pie. Todoroki corrió hacia ellos y Shinzou se dio la vuelta y lo agarró del cuello. «Vete a la mierda, Todoroki», gritó enojado. «No hasta que me digas a dónde vas». Todoroki respondió. Shinzou flexionó su pie con la peculiaridad de muscular y rompió el hielo. Empujó a Todoroki y dijo, «No, ve con tu papá. Probablemente le vendría bien tu ayuda con los incendios. Si no me lo dices, te seguiré hasta que lo descubra de todos modos». Todoroki dijo mientras se acercaba a ellos de nuevo. «Deshazte de él». Katsuki dijo, «No puedes». Deku gritó, «No podemos dejarlo solo cuando Stein podría estar en cualquier parte». Shiznou gimió y luego dijo, «Bien. Pero si te quedas atrás, te dejo». Dio media vuelta y salió corriendo hacia el primer callejón. Los primeros eran bustos y el cuarto solo tenía a algunos vagabundos merodeando por ahí. Todoroki estaba jadeando pero estaba usando su hielo para mantenerse fresco. Se mantenía admirablemente por tener una peculiaridad no física. Katsuki había cambiado con Shinzou, así que si encontraban algo, estarían listos. Todoroki se apoyó contra la pared para recuperarse cuando Katsuki se lanzó a otro callejón y revisó antes de salir corriendo tan pronto como confirmó que no había nada en él. ¿Qué? Todoroki tuvo que detenerse y tomarse un segundo para jadear antes de continuar. ¿Qué estás buscando? Fue ignorado ya que tanto Katsuki como Shinzou estaban preocupados sacando el mapa para encontrar la ruta al siguiente lugar. Corrían por una calle principal para llegar a uno de los callejones más alejados de los demás cuando se encontraron con una pelea. Múltiples héroes chocaban con un par de Noumu y apenas se defendían. Estos no parecían tan fuertes como el de la USG, pero tampoco eran nada de lo que burlarse. Katsuki estaba a punto de pasar corriendo y dejárselo a los héroes cuando Deku le quitó el control del cuerpo. Corrió hacia un tipo vestido con un disfraz de pez azul que guiaba el agua de una boca de riego con su peculiaridad. Katsuki lo reconoció vagamente como el héroe Manual. «Tú eres el héroe con el que Irida se convirtió, ¿verdad?», preguntó Deku. Manual lo miró y gritó por encima del sonido de la pelea. «Sí, aunque se ha desvanecido. Nos separamos en el caos». Deku fue a preguntar algo más cuando un banco volador voló hacia Manual y lo derribó. Otro héroe corrió para cubrirlo cuando se levantó y les gritó, «Niños, salgan de aquí. Estás en el camino». Antes de lanzar su peculiaridad a un Noumu que se acerca. Deku asintió y reanudó su loca carrera hacia el siguiente callejón. Katsuki le quitó el control y miró detrás de ellos. Todoroki apenas estaba manteniendo el ritmo, pero no podían darse el lujo de reducir la velocidad ahora. Se acercaron al callejón y pudieron escuchar una voz familiar despotricando dentro. Katsuki voló alrededor de la esquina y vio a Stein posado sobre Irida con una espada. Katsuki puso todo su poder en sus piernas y saltó. Su puño se hundió en la cara de Stein y envió al vigilante volando hacia atrás. Katsuki aterrizó unos metros más allá de Irida e hizo un balance de la escena. Notó a un héroe, a quien reconoció vagamente como un nativo, tirado en el suelo con una herida de aspecto espantoso en el pecho. Todavía estaba vivo, apenas. Stein se había enderezado y estaba comenzando a caminar hacia ellos cuando el hielo le disparó y se vio obligado a esquivar. «¿Qué estás haciendo aquí?», Ida jadeó, luciendo dolorido por la gran herida en su hombro. Katsuki tenía una sonrisa peligrosa en su rostro mientras observaba al asesino de héroes esquivar y zigzaguear alrededor del aluvión de Todoroki. No es que fuera visible a través de la plétora de tentáculos que cubrían su rostro. Estaba justo en el área cuando tuve la repentina necesidad de darle una paliza a un maldito feo, Edglor, con aspecto de manija. ¡Aquí estamos! Katsuki vio a Todoroki perder una oportunidad y saltó sobre Stein para aprovecharla. Todoroki vio su oportunidad y corrió hacia Irida para comenzar a curar su herida. Stein era mucho más difícil de combatir cuando no estaba distraído con alguien más que Katsuki encontró mientras luchaba por esquivar todas sus espadas. Estaba agradecido por todo el entrenamiento de evasión por el que Candle les había hecho pasar, de lo contrario probablemente ya habría sido un alfiletero. Shinzou no puede moverse.
Stein tiene una especie de peculiaridad de parálisis con sus espadas. Todoroki gritó mientras continuaban peleando. Katsuki asintió mientras esquivaba un gran golpe y lanzaba un tentáculo alrededor del tobillo de Stein. Cuando saltó fuera del alcance, el héroe asesino fue arrastrado por sus pies. Estaba a punto de correr el riesgo de aplastar el tobillo de Stein cuando se dio la vuelta y partió directamente allí el tentáculo y se liberó. Los músculos en él inmediatamente volvieron a convertirse en limo y luego todo perdió cohesión y se derritió. No es el corte lo que lo activa entonces, murmuró Deku. Katsuki siseó ante la picadura, pero se alegró de que ese fuera el alcance del dolor. Stein saltó hacia ellos de nuevo, por lo que Katsuki saltó en el aire por encima de su golpe. Dio una voltereta en el aire para ponerse detrás de él. Sin embargo, Stein debe haber anticipado esto porque había clavado su daga detrás de sí mismo en el segundo que Katsuki aterrizó. La daga se hundió en su estómago y cortó los músculos como mantequilla. Esas cosas deben ser increíblemente afiladas ya que fueron aumentadas en este momento. Desafortunadamente para Stein, lo único que estaba dañando era el limo y la peculiaridad de muscular, los cuales podían curar. Katsuki gruñó levemente de dolor y usó su proximidad para agarrar a Stein y lanzarlo contra la pared, en lo que rápidamente se estaba convirtiendo en uno de sus ataques favoritos. Stein de alguna manera se las arregló para aterrizar en la pared con los pies por delante y saltar de ella para rodar. Katsuki lo golpeó contra el pavimento con un tentáculo y recibió algunos cortes más. Deku inmediatamente comenzó a curarlos ya que ya había arreglado su lado. Stein se alejó de ellos y Katsuki no los siguió en caso de que estuviera tratando de atraerlos más hacia el callejón en busca de algún tipo de trampa. Stein se había levantado de su posición en cuclillas cuando vio que no iban a perseguirlo. Es admirable que estés tratando de salvar a tu amigo. Pero tiene que morir. ¿Y por qué diablos es eso? Katsuki gritó de vuelta. Stein le sonrió, pero no respondió. El hijo de puta sabía sobre la peculiaridad de Shinzo entonces, debe haber visto el festival deportivo. Stein se llevó la espada a la cara, goteaba nitro y la extraña sangre viscosa que fluía a través de sus músculos cuando se activaba junto con el moco. Lo miró de forma extraña y luego lamió la hoja. Todo su cuerpo se convulsionó en un instante. Stein hizo una mueca de disgusto por el sabor y escupió a un lado. Probablemente estaba probando el nitro entonces. Apesta ser él, esa mierda era venenosa. Lástima que le daría un poco de dolor de cabeza. Creo que su peculiaridad es paralizar a cualquiera cuya sangre coma. Deku dijo Katsuki maldijo joder. Debería haber sabido que había más en sus jodidas espadas. No dejes que obtenga tu sangre. Si lo lame, te congelará con su peculiaridad. Katsuki grita a Todoroki. Todoroki asintió y luego envió una corriente de hielo que enterró el montículo de baba en el que se había disuelto su tentáculo cortado. Stein esquivó ágilmente el camino del hielo y luego se detuvo de nuevo. Todoroki se agachó preparándose para un ataque, pero Stein solo lo miró fijamente. Realmente no tengo ningún deseo de matar niños. Retrocede, vete y dejaré que tú y tu amigo Púrpura se vayan en paz. Mancha gritó. Los ojos de Todoroki se entrecerraron mientras respondía no. Me niego a abandonar a ninguno de ellos. Stein levantó su espada nuevamente y dijo, sonando resignado. Tenía miedo de que dijeras eso. Hizo un extraño salto de la pared, que lo llevó por encima del próximo ataque de hielo de Todoroki y aterrizó justo detrás de ellos. Katsuki apretó los dientes cuando sintió que la daga que aún goteaba con la sangre de Native se clavaba en su cuello. ¿Qué tal esto entonces? Vete, y no mataré a tus dos amigos. Dijo la mancha. Los ojos de Todoroki se agrandaron y miró frenéticamente entre ellos y Stein. Ida parecía que estaba tratando de luchar contra la peculiaridad, pero falló. Miró a Todoroki y dijo, haz lo que dice. No arrastres a Shinzo a mi error. A la mierda eso. Katsuki gritó, explótanos con tu fuego. Puedo tomar una pequeña daga de mierda. Stein vio el cambio de postura de Todoroki y arrastró el cuchillo a través de su garganta. El ojo de Irida se abrió de par en par por el pánico, pero luego se relajó de nuevo cuando vio que el corte sanaba tan rápido como se había formado. Stein maldijo detrás de él y luego saltó fuera del camino cuando un aluvión de carámbanos perversamente afilados voló hacia él. Un par los apuñaló, pero a Katsuki realmente no le importó cuando vio un hilo de sangre goteando por la frente de Stein. Stein saltó sobre ellos y corrió hacia Todoroki. Tejió y cortó todo lo que le enviaban. Demasiado rápido, Todoroki se vio obligado a tropezar y apartarse del camino de una espada. Agarró el cuello de la armadura de Ida y lo arrastró mientras intentaba retirarse de Stein.
Stein estaba cortando el hielo lo más rápido que podía. En un espacio tan pequeño tenía todas las ventajas. Usó las características del callejón para maniobrar a Todoroki. Todoroki fue ralentizado aún más por herida y no podía darle la espalda en caso de que Stein atacara a Native. Su aliento se empañaba en el aire frente a él y parecía que estaba luchando contra los escalofríos. Incluso el sudor que había estado goteando por su frente antes se había congelado en su piel, dejándola roja y irritada mientras se desprendía de sus movimientos forzados. Su agotamiento anterior por su carrera loca hacia el callejón debe estar alcanzándolo porque sus movimientos se estaban ralentizando. Su hielo había perdido la precisión que siempre tuvo al comienzo de sus peleas. En cambio, se estaba formando más lento y grumoso. Incluso los puntos parecían volverse aburridos cuando Todoroki perdió la concentración. No creo que él vaya a ser capaz de ganar. Deku dijo con tristeza. Katsuki observó impotente la pelea y no pudo refutarlo. Todoroki ya estaba exhausto y sufría de hipotermia. Además, tenía que cuidar de dos personas que no eran más que peso muerto mientras luchaba contra un justiciero muy capaz. Tropezó con la mano extendida de Ida y Stein aprovechó la abertura para arrojarle una daga. Todoroki trató de esquivarlo, pero no se movió lo suficientemente rápido para evitar que se clavara profundamente en su hombro. Cayó al suelo a sus pies donde rápidamente lo enterró con hielo. Todoroki siguió arrastrando a Ida hacia atrás incluso mientras intentaba restañar su brazo sangrante. «¡Quémalo! ¡Rápido!», Katsuki gritó cuando vio sangre goteando sobre el pavimento. Pero Todoroki no lo hizo, simplemente siguió obstinadamente esquivando y lanzando hielo a Stein mientras sangraba por todo el callejón. «Usa tu puto fuego, maldita sea. Te va a matar», gritó y trató desesperadamente de salir de la peculiaridad. Todoroki había logrado maniobrar a Ida más allá de Stein y ahora estaba entre Katsuki y el asesino de héroes. Estaba inestable sobre sus pies, pero aún tenía el rostro fijo en una expresión de sombría determinación. Stein detuvo su persecución y Katsuki se dio cuenta con horror de que estaba justo encima de un pequeño charco de sangre sentado inocentemente en el suelo. «Úsalo», Katsuki suplicó en una última súplica desesperada que Todoroki se salvara. Katsuki no quería ser los únicos en salir con vida de este callejón, pero sabía que si Todoroki también quedaba atrapado en la peculiaridad, ese sería el resultado. Unas pequeñas llamas cobraron vida en la palma de Todoroki y luego se extinguieron. Se miró los dedos temblorosos y chispearon unas cuantas veces más antes de fallar. Stein se había agachado. Casi parecía burlón mientras arrastraba la mano por la sangre y luego se llevaba un dedo a la boca. Todoroki se puso rígido mientras estaba paralizado, incluso sus escalofríos se habían calmado. Katsuki sintió que se apagaban sus últimas brasas de esperanza. Stein se puso de pie tranquilamente y se acercó a Ida, que gemía y comenzaba a moverse. Debe tener un límite de tiempo en su peculiaridad. Deku dijo en voz baja. «¿Cuánto tiempo?», preguntó Katsuki desesperadamente mientras trataba de pensar en algo para detener a Stein aunque sea por un momento. «No sé», dijo Deku, sonando angustiado. Stein plantó su pie en el pecho de Ida y levantó su espada. La hizo descender a través del otro hombro de Ida y contra el pavimento para mantenerlo inmovilizado. Katsuki agarró a Usopp y lo arrojó contra la peculiaridad de Stein con todas sus fuerzas. Se estrelló contra una pared inamovible inútilmente. Ida gritó de dolor y luego otra vez cuando Stein hundió su talón en la primera herida. «Esto es lo que está mal en la sociedad, incluso sus niños no tienen más hambre que venganza y sangre», dijo Stein enojado. Desenvainó otra espada más de su cinturón y la levantó directamente sobre el cuello de Ida. Se detuvo cuando Native gruñó y luego se sentó. Había perdido mucha sangre, pero se las arregló para ponerse de pie. «No. Por favor, no lo mates. Es solo un niño». Nativo raspó y luego tosió sangre en el pavimento frente a él. Stein suspiró y luego se volvió hacia Native. «Ustedes realmente no saben cómo darme un respiro». Luego su rostro se torció en un gruñido. «Y no finjas que eres un mártir ahora, Nativo. No cuando viniste aquí, cazándome al igual que Ingen y Umaki. Buscando nada más que gloria para ti». Sin duda Todoroki luchaba por liberarse de donde estaba congelado junto a ellos. Pero ninguno de los dos pudo hacer nada cuando Stein se acercó al nativo de cebada y le deslizó desapasionadamente una daga entre las costillas. «¡No!», Katsuki gritó. Native gruñó de dolor y agarró la mano que sostenía la daga como si hubiera esperado esto. Acercó a Stein a sí mismo y activó su peculiaridad. Cintas de viento bailaban en el aire alrededor de la pareja.
Comenzaron a retorcerse y retorcerse cuando comenzaron a cortar la piel y la ropa de Stein. Llevaban consigo un silbato inquietante y aumentaban en fuerza incluso cuando su maestro moría. Stein tuvo que poner su brazo sobre su rostro para protegerlo y rápidamente se cubrió en pequeños cortes. Stein se inclinó hacia adelante durante el asalto y lamió la sangre del hombro de Native. El cuerpo del héroe se sacudió cuando quedó paralizado nuevamente. Su peculiaridad se quedó quieta a su alrededor. Por un momento se quedó allí antes de que su cuerpo se rindiera por completo. Incluso la peculiaridad de Stein no pudo evitar que se desplomara hacia adelante. Native de alguna manera había logrado mantener el control sobre Stein incluso cuando colapsó. Además de sus brazos ensangrentados y su venda en los ojos convertida en cebada más que chatarra, Stein apenas había sido frenado. Pateó el cadáver de los nativos a un lado y comenzó a avanzar hacia Ida nuevamente. Katsuki deseó poder parpadear para aliviar el escozor de las lágrimas que se formaban en sus ojos. Empujó todo su dolor tan fuerte como pudo hasta que solo quedó su rabia abrasadora. No podían permitirse el lujo de distraerse en este momento. Katsuki sintió que la voluntad de Shinzo giraba alrededor de la suya. Apretó sus puños y Katsuki se sorprendió de que en realidad respondieran un poco. Su límite de tiempo debe haber terminado para nosotros finalmente, dijo Deku, sonando angustiado. Shinzo vertió su voluntad en el cuerpo para ayudar a tomar el control más rápido. Dejó todas las capacidades de movimiento a Katsuki a excepción de su voz. Todoroki Shinzo gritó con voz entrecortada: es el trabajo de un héroe hacer todo lo posible para salvar a los demás. Katsuki movió los brazos y trató de acelerar el proceso. Stein había regresado a Ida, que se había desmayado por la pérdida de sangre, y estaba levantando su espada de nuevo. Shinzo siguió hablando incluso cuando es difícil. Cayeron hacia adelante cuando Katsuki trató de dar un paso incluso si no quieres. Los puso a cuatro patas. Los héroes no pueden ser egoístas. Y si no llegas a ser egoísta, se levantó tembloroso y dio otro paso. Entonces nosotros tampoco podemos. Capítulo 57. Katsuki escuchó a Shinzo hablar con la voz de Gestalt e inmediatamente entendió su intención. Como era la decisión de Shinzo, no perdió el tiempo en dejar que su forma se volviera negra mientras se extendía a proporciones inhumanas familiares. Stein se sobresaltó ante el sonido de su voz. Fue lo único que le dio tiempo para prepararse antes de que Katsuki se lanzara hacia él en una tremenda explosión. Se estrelló contra Stein y lo arrojó lejos de Ida con la fuerza del impacto. Mientras Stein fue derribado, rápidamente se inclinó junto a Ida para tomarle el pulso. Él estaba vivo. Mantuvo su ojo en Stein mientras le arrancaba la capa a Shino y la ataba alrededor del hombro de Ida para detener la hemorragia lo mejor que podía. Acababa de terminar de absorber el resto del disfraz de Shinzo en la baba cuando Stein se puso de pie. Hizo una mueca cuando puso peso sobre una de sus piernas, lo que significaba que Katsuki se había lastimado algo. Stein dio un paso inquieto hacia atrás y levantó las manos delante de sí mismo como en un gesto de paz. Sin embargo, no tenía sentido ya que todavía sostenía la daga ensangrentada. ¿Tú? ¿Eres Gestalt? Eres solo un niño. Katsuki sintió que se formaba un gruñido en su rostro. Tan pronto como Stein pareció que iba a moverse, saltó hacia él de nuevo. Stein saltó a un lado y retrocedió unos pasos. Nuevamente levantó las manos para tratar de detenerlos. Espera. No quiero pelear. No tengo nada en contra de tu Gestalt. ¿Cómo te atreves? Katsuki escupió y agitó un tentáculo hacia él, sin molestarse por primera vez en mantener en secreto ninguna parte de su peculiaridad. El tentáculo rompió la barrera del sonido y se partió justo encima de donde Stein se había agachado frenéticamente. Una de sus manos fue a su oreja con dolor, pero no pudo completar el movimiento porque Katsuki había usado una explosión para volver a entrar en su cara. Le dio otro puñetazo en el estómago y luego lo atrapó en el aire antes de que pudiera ser lanzado de nuevo al callejón con Todoroki. Lo giró y lo tiró al suelo. ¿Te atreves a decir que no tienes nada en contra de nosotros cuando empañaste el nombre de los vigilantes? Giró con otro tentáculo y lanzó una ráfaga para aplastar a Stein contra la pared. Cuando inspiraste a las masas a una brutalidad sin fundamento. Katsuki pisoteó a Stein que se estaba poniendo de pie y lo golpeó contra la pared para que pudiera apoyarse en su cara y gruñir: terminaste y destruiste la vida de innumerables héroes. Stein se retorció en su agarre y luego los apuñaló en la cara con la daga. Katsuki formó a otro brazo y agarró la empuñadura alrededor de la mano de Stein. Lo empujó más en su cara hasta que pudo sacarlo de la superficie. Stein no volvería a atraparlos en su peculiaridad.
Stein arrancó su mano de la de ellos con una mirada desconcertada en su rostro. Katsuki lo tiró de la pared y lo golpeó en la cara. El golpe aterrizó con un fuerte crujido y Stein cayó hacia adelante. Sacó otro cuchillo de su cinturón y lo sostuvo frente a él de manera protectora. Escupió una gota de sangre a un lado y luego dijo, «Sabes tan bien como yo que se atrajeron su destino por su propio egoísmo. ¿Cómo es egoísta dedicar tu vida a salvar a otros?», preguntó Shinzo con enojo mientras Katsuki pisoteaba airadamente hacia él. «Lo hacen por sí mismos. Para la adoración de las multitudes», gritó Mancha. Sin embargo, estaba hablando de manera extraña, su voz no estaba dirigida a ellos sino a Todoroki. Katsuki estaba confundido al principio, pero luego se dio cuenta de que hablaba de una manera que no provocaba la peculiaridad de Shinzo. Eso se acercaba al nivel espeluznante de Deku al poder descifrar las peculiaridades. Eso había abastecido completamente el festival deportivo. ¿Entonces lo sacrificas por un síntoma de la industria?, Shinosu respondió, ya sea sin darse cuenta o sin importarle que no pudieran atrapar a Stein con su peculiaridad. Katsuki dudaba en cargar a Stein todavía porque si lo derribaban, se acercarían peligrosamente a Todoroki. Pero Stein también los estaba rodeando con cuidado, por lo que Katsuki se contentó con dejarlo moverse a un lugar más seguro por su cuenta. O lo habría sido si Deku no hubiera gritado de repente «va por la ruta del basurero». Katsuki inmediatamente salió disparado hacia adelante, pero Stein había sentido su movimiento y había sido capaz de subirse al contenedor de basura cercano y comenzar a trepar por una escalera de incendios. Katsuki estaba a punto de usar una explosión para alcanzarlo cuando una corriente desordenada de fuego disparó hacia el espacio sobre Stein y lo obligó a saltar al suelo. Katsuki usó un ojo y pudo ver que Todoroki de alguna manera ya había logrado liberarse de la peculiaridad de Stein. Se tropezó hacia ellos con una expresión de asombro en su rostro. «¿SH Shinzo eres tú?», preguntó débilmente. No se veía bien. Katsuki asintió rápidamente y luego corrió hacia Stein nuevamente antes de que pudiera escapar. Usó algunas explosiones para llevarlo sobre el justiciero y cortar su salida. Ahora estaba encajonado entre ellos y Todoroki. Los ojos de Katsuki miraron a su alrededor a todas las espadas de Stein para tratar de averiguar cuál tenía sus residuos, cuando reconoció que era la que aún sobresalía de ira. Stein echó un vistazo al fuego que comenzaba a arremolinarse alrededor de Todoroki y se llevó la palma de la mano a la boca y lo lamió. Todavía debe haber tenido algo de la sangre de Todoroki porque se congeló de nuevo. Katsuki maldijo. Ahora Stein tenía acceso a Todoroki herida nuevamente. Los ojos de Stein se lanzaban furiosamente entre varias rutas de escape y Todoroki como si calculara si valía la pena tratar de tomar a uno de ellos como rehén. Debió haber decidido que valía la pena molestarlos más porque corrió directamente hacia él. Katsuki inmediatamente usó una explosión para tratar de alcanzar a Todoroki primero. Se puso frente a la espada y sintió que mordía profundamente en su pecho momentos antes de que hubiera atravesado el cuello de Todoroki. Katsuki maldijo cuando vio que Stein abandonó el agarre de su espada y los rodeó con fluidez, sin siquiera molestarse en reducir la velocidad. Acababa de usar a Todoroki como una distracción para darse un par de segundos extra para escapar. Katsuki aterrizó rodando y arrojó la espada a un lado. Los ojos desenfocados de Todoroki estaban muy abiertos y miraban directamente a la gran herida que se cerraba en su pecho. Katsuki le dio la espalda después de confirmar que su lesión podría durar un poco más sin ser atendida. Stein corría a toda velocidad hacia el cruce al final del callejón. Para un tipo con una peculiaridad no física, seguro que podría correr. «Regresa aquí». Katsuki gritó y salió disparado tras él. Katsuki los lanzó hacia arriba primero para que la reacción de las explosiones no atrapara accidentalmente a Ida o Todoroki. Stein estaba a punto de doblar la esquina cuando Katsuki lo alcanzó y lo golpeó contra la pared. Había sacado su rostro del ladrillo y sintió como Deku reformaba su rostro de donde había sido fuertemente desfigurado. Stein se había derrumbado en el suelo y estaba tratando de ponerse de pie. Katsuki deslizó un tentáculo alrededor del tobillo de Stein y lo arrojó bruscamente al callejón. Katsuki se acercó a él antes de que pudiera volver a levantarse y lo agarró de los brazos con un par de tentáculos. Tiró de ellos detrás de él y lo arrastró más allá de Todoroki y se detuvo a unos metros de Ida. Puso un pie sobre la cabeza de Stein y aplastó su cara contra el suelo para evitar que se agitara. Stein gruñó cuando le tiraron dolorosamente de los brazos detrás de la espalda. Ida primero, luego Todoroki. Dijo Deku. «Ayúdame a hacer ambas cosas», respondió Katsuki.
Extendió un tentáculo de baba fresca y limpia y lo deslizó alrededor de las heridas de Ida mientras Deku hacía lo mismo con Todoroki. Selló los cortes con baba para evitar que se escapara más sangre e hizo todo lo posible para mantener la carne unida. Con eso resuelto, volvió su atención a Stein, que se movía inútilmente en su agarre. Stein debe haber sentido que lo estaban mirando porque habló con voz tensa: ¿me vas a matar, Gestalt? Katsuki puso más peso en la cara de Stein mientras se inclinaba más cerca de él. Nunca. Stein comenzó a reírse por alguna razón. Me siento honrado de que el que me derrote sea al menos digno del título de héroe. Le envió un mensaje de texto a Endeavor, dijo Todoroki con voz débil. Debería estar aquí pronto. Debe haberlo hecho cuando hablábamos con Manual. Murmuró Deku. Mierda, tenemos que dar la vuelta antes de que llegue aquí. Dijo Shinzou. Me acabo de dar cuenta de algo. Deku susurró, sonando vagamente horrorizado: si revertimos todas las quemaduras de Stein y el hielo en todas partes, se culpará a Todoroki. Y pueden descubrir fácilmente qué los causó, dijo Deku y echó un vistazo a los moretones en forma de tentáculo que se formaban en las extremidades de Stein. Deku comenzó a mover baba alrededor de una de las bolsas que flotaban dentro de su torso y extendió las lentes sombreadas de un pequeño zarcillo de baba. Katsuki se dio cuenta de lo que quería decir y los agarró con una mano antes de empujarlos hacia la cara para cubrir los característicos iris morados de Shinzou. Con suerte, Endeavor estará dispuesto a mirar hacia otro lado con el hielo. Y podemos tomar el crédito por todo lo demás como Gestalt para que Todoroki e Ida no sean atrapados por usar sus peculiaridades ilegalmente. Dijo Shinzou. Katsuki asintió mientras se giraba para dar cuenta de la lucha de Stein. Hizo una nota mental para abastecer su disfraz de héroe con bridas para el futuro. Kasui miró con inquietud a Todoroki. La peculiaridad de Stein probablemente era lo único que lo mantenía erguido en este punto. Todo su cuerpo estaba pálido por la pérdida de sangre y parecía que estaba tomando todo su esfuerzo para evitar que sus ojos se pusieran en blanco. Katsuki acababa de estirar un tentáculo para cerrar suavemente los párpados de los nativos cuando vio que un brillo naranja comenzaba a derramarse en el callejón desde la carretera. Shoto. Llegó un fuerte grito: ¿dónde estás? Shoto. Endeavor pasó corriendo por el callejón y se detuvo en seco cuando los vio. Tenía una mirada viscosa en su rostro mientras gritaba: aléjate de él. Sin embargo, Katsuki no podía, ya que era él quien mantenía a Stein inmovilizado y presionando todas las heridas. No queremos hacerte daño. Dijo en lugar de cumplir. Endeavor dio un paso más cerca y levantó un puño ardiente: aléjate de mi hijo. El fuego estalló amenazadoramente alrededor de su mano mientras se acercaba a ellos. Detente, dijo Todoroki en voz baja, él es el que me salvó. Endeavor se congeló y luego miró alrededor del callejón. Su mirada se posó pesadamente en Native e Ida. ¿Qué, Shoto, qué está pasando aquí? Todoroki parecía que estaba a punto de responder cuando la peculiaridad de Stein se rindió nuevamente. Se derrumbó en el suelo y comenzó a temblar violentamente. Había aterrizado en la sangre que se acumulaba bajo sus pies. El fuego en el puño de Endeavor se apagó y corrió hacia Todoroki. Shoto. Llamó mientras se arrodillaba y agarraba a su hijo por los brazos, teniendo cuidado de evitar la gran herida en su hombro. Golpeó la baba y trató de apartarla de la herida. Katsuki se aseguró de mantenerlo suave y pegajoso para que su textura se sintiera diferente a sus tentáculos como Shinzou. Detener. Eso está ahí para evitar que pierda más sangre. Katsuki le dijo. Endeavor los miró antes de asentir. Revisó a Todoroki unas cuantas veces más para verificar su seguridad y luego se movió para ver también a Ida. Puso un dedo en el cuello de Native para medir su pulso antes de dejar caer su mano a su costado con un suspiro derrotado. Finalmente, se volvió hacia ellos o, más probablemente, hacia Stein, que todavía estaba colgado de sus brazos y sostenido por sus pies. Dámelo, Gestalt, y no te arrestaré. Endeavor dijo cuidadosamente. Necesitamos tomar crédito como Gestalt, eso limpiará nuestro nombre del movimiento de Stein. Además, podemos alejar las sospechas de Shinzou. Dijo Deku. ¿Les dirás que fuimos nosotros quienes lo capturamos? Preguntó Katsuki, con el mismo cuidado. Endeavor entrecerró los ojos pero asintió. Es justo, no fui yo quien lo atrapó. Katsuki quitó el pie de Stein y tiró de él para ponerlo de pie. Deku usó limo para quitar todas las armas de Stein y arrojarlas al suelo. Era francamente alarmante cuántos había logrado mantener escondidos debajo de las diversas bufandas y cinturones de su atuendo. Era un milagro que pudiera caminar sin hacer ruido.
Deku palpó alrededor por un momento y sacó una última cuchilla pequeña de una bolsa inteligentemente escondida dentro del cinturón de Stein. Stein gruñó cuando notó que lo habían encontrado. Katsuki salió del callejón para alejarse un poco de Todoroki en caso de que algo sucediera y empujó a Stein hacia Endeavor. Se aseguró de mantener un agarre firme sobre él hasta que Endeavor aseguró sus manos detrás de su espalda con puños de cancelación peculiar. Esfuércese por endurecerse de la misma manera que siempre lo hacía cuando algo estaba a punto de suceder. Se dio la vuelta en el mismo instante en que Deku gritó ahí. Y apuntó con un globo ocular a una mancha que se acercaba en el cielo. Surgió de la noche sombría y tomó la forma de un gnomo con gigantescas alas de murciélago brotando de su espalda. Endeavor levantó su mano buena y disparó una ráfaga de fuego. El gnomo chilló y dio un giro para evitar el ataque. Stein actualmente solo estaba siendo sostenido por la mano lesionada de Endeavor y sintió su oportunidad. Se revolvió y tiró de su pierna hacia arriba en un agarre de aspecto extraño y retorció las esposas fuera del agarre debilitado de Endeavor. Endeavor giró para tratar de agarrar a Stein, pero en su breve momento de distracción, el gnomo se abalanzó sobre él y se aferró a los hombros de Stein antes de volar de nuevo por los aires. No dejes que se escapen. Recuerda lo que dijo Sensei sobre usarlo como títere. Gritó Deku. Katsuki corrió tras el gnomo y esquivó una bola de fuego que pasó a toda velocidad junto a ellos. El gnomo tuvo que desviarse del camino para evitarlo. Katsuki dio unos pasos más y luego se elevó en el aire tras él. Usó explosiones de ambos juegos de brazos, así como de sus pies, para devorar rápidamente la distancia entre ellos. Katsuki lanzó una última explosión masiva y enganchó uno de los pies del gnomo con una mano. Los balanceó sobre su espalda y agarró sus alas. Usó los músculos para unir sus manos a su piel y selló una bolsa de sime justo encima de la articulación. Luego detonó una gran gota de nitro en cada ala. Sin ningún lugar a donde ir, la explosión se abrió paso a través del ala del gnomo y destrozó sus articulaciones. Chillaba de dolor. Inmediatamente comenzaron a caer en picado ya que el gnomo ya no podía soportar su peso. Katsuki giró alrededor de su cuerpo agitado y agarró a Stein. Una vez que lo tuvo seguro, deshizo un tentáculo con toda su fuerza y lo estrelló contra las garras que lo sujetaban. El gnomo volvió a chillar cuando los huesos de sus pies fueron pulverizados. Ahora que Stein estaba libre, Katsuki usó algunas explosiones para alejarlos del gnomo justo a tiempo para que una segunda bola de fuego explotara en él. El fuego rugió a su alrededor hasta que no fue más que un meteorito en llamas cayendo al suelo. Katsuki usó más explosiones para frenar su caída y amortiguar su aterrizaje para tratar de evitar matar a Stein accidentalmente. Golpearon el suelo con fuerza y tuvo que rodar para matar algo de su velocidad. Justo cuando se estaban deteniendo, Sain sacó un cuchillo de su bota y se giró para cortar el brazo que lo sostenía. Corrió tan pronto como estuvo libre. Katsuki pisó la mano derretida y la absorbió antes de que pudiera disolverse. Fue a perseguirlo, pero se detuvo cuando vio que se dirigía directamente a un grupo de héroes que habían aparecido en el camino más allá del callejón. Stein debe haber decidido que tenía más posibilidades de superar a los héroes que a ellos y a Endeavor porque aceleró aún más. Kachan, detente. Deku gritó. Katsuki patinó hasta detenerse y luego preguntó enojado por qué. Tienes que hacer que Endeavor derrita todo el hielo. Rápido antes de que los otros profesionales lo vean. Explicó Deku. Mierda, tenía razón. Todoroki definitivamente se metería en problemas por el uso ilegal de peculiaridades y todavía había pegotes de su baba por ahí. ¿Cómo diablos hago para que haga eso? Katsuki preguntó cuando Endeavor finalmente los alcanzó y pasó corriendo detrás de Stein. Tengo una idea. Dijo Shinou, y le arrancó el control a Katsuki. Usó algunas explosiones para pasar a toda velocidad a Endeavor nuevamente, en lugar de perseguir a Stein, aunque giró hacia el callejón. Agarró a Ida y Todoroki y los arrastró hacia arriba antes de salir al callejón. Los sostenía de una manera vagamente amenazante, así que cuando gritó Endeavor, el héroe se detuvo en seco. Endeavor estaba furioso, gritó: ¿qué diablos estás haciendo? Libéralos de inmediato. ¿Qué estás haciendo, Shinzou? Deku dijo nerviosamente mientras Shinzou se volvía más pegajoso y envolvía a sus compañeros de clase. Verás. Dijo Shinzou. Esfuérzate. Debes destruir la evidencia del uso ilegal de peculiaridades de estos niños. De lo contrario, serán perseguidos como nosotros. Dijo Shinzou. Endeavor miró hacia el callejón que estaba cubierto de sangre y baba y tenía marcas de quemaduras y hielo por todas partes.
Apretó los dientes y asintió antes de levantar su mano ardiente hacia ellos nuevamente. Los ojos desenfocados de Todoroki se agrandaron cuando Shinzo puso una mano sobre su cabeza y lo empujó contra su torso segundos antes de que un torrente de llamas los rodeara. Hacía calor, no tanto como el de Dabi, donde su baba había estado hirviendo, pero lo suficientemente caliente como para que empezara a dolerles en la superficie. Ida y Todoroki estaban suspendidos a salvo dentro de su cuerpo donde el calor del fuego no podía alcanzarlos. Katsuki pudo escuchar explosiones cuando el nitro que había estado en las extremidades cortadas detonó. Finalmente la conflagración terminó y reveló el callejón que había sido arrasado con todo su contenido. Los ladrillos brillaban al rojo vivo y la basura simplemente se había ido. El único lugar que quedó intacto fue una pequeña área alrededor del cuerpo de Native. Shinzo se arrastró hacia adelante y rápida pero cuidadosamente arrojó a Todoroki e Ida a los pies de Endeavor antes de salir corriendo del callejón en la dirección opuesta a la que había ido Stein. ¿Qué demonios estás haciendo? Vuelve allí y atrapa a ese bastardo. Katsuki gritó. Los héroes pueden manejarlo. Tenemos que volver a Mio antes de que alguno de ellos se dé cuenta de que me he perdido. Shinzo gritó de vuelta. Conozco un camino. Deku llamó y luego tomó el control del cuerpo para sí mismo. Dobló por una calle lateral y luego saltó a una alcantarilla. Cerró la cubierta sobre ellos y luego corrió de regreso por donde habían venido a través de las alcantarillas. ¿Recuerdas la entrada de la alcantarilla que notamos como una posible ruta de escape? Deku preguntó y miró entre dos escaleras muy cerca una de la otra. Finalmente, eligió uno que emitía menos ruido y subió. Se asomó al callejón y vio que el único que podía verlos era Todoroki. Parpadeó y abrió los ojos ante el movimiento y los vio deslizarse fuera. Deku se arrastró hacia el contenedor de basura y se sentó en una posición que estaría oscurecida si uno mirara desde el principio del callejón y se volviera hacia Shinzo. Menos de 30 segundos después, unos cuantos compinches llegaron al callejón. Por el sonido, inmediatamente comenzaron a realizar primeros auxilios tanto en Todoroki como en Ida. Shinzo se arriesgó y se desplomó detrás del contenedor de basura con un gruñido de dolor. Un compañero corrió inmediatamente hacia él para ayudarlo. Katsuki la reconoció como Candle por las pocas esferas de luz que flotaban suavemente a su alrededor. ¿Estás bien? Preguntó mientras pasaba sus dedos suavemente sobre sus extremidades para comprobar si tenían heridas. Estoy bien. Shinzo dijo con una voz falsa y tensa. Ya he curado todas las heridas de arma blanca, así que no te preocupes. ¿Atraparon a Stein? Preguntó. Su expresión se oscureció y sacudió la cabeza con tristeza. De alguna manera se las arregló para escabullirse entre nosotros. Endeavor todavía está persiguiéndolo mientras hablamos. Ella dijo. Shinzo maldijo por lo bajo.